teológico. Seguimos con nuestra serie en este libro. Le damos lectura a la palabra del Señor. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y se santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Para comenzar, quiero contarles una fábula, porque siempre todas las fábulas tienen moraleja. Entonces creo que es una buena forma de ir adentrándonos en el texto. Esta fábula es de El cuervo y la vasija rota. Y nos cuenta que había un cuervo que vivía en una aldea y todos los días entraba a una casa a robar pequeñas cosas, granos, frutas, incluso algunos utensilios pequeños. Pero un día entró a una casa y al intentar llevarse más de lo que podía, tiró una vasija muy valiosa que se hizo pedazos. Y el ruido alertó al dueño, quien salió corriendo. El cuervo, asustado, dejó caer todo y le rogó que por favor lo perdone, que él estaba muy arrepentido de entrar a robar a esa casa. El hombre, al verlo tan alterado, pensó: parece que realmente está arrepentido, y decidió no hacerle daño. Durante unos días el cuervo no volvió, pero apenas pasó el peligro, regresó y siguió robando como antes, solo que ahora con más cuidado de no ser descubierto. Y en esto, como es una fábula obviamente, había un viejo búho que vivía por ahí cerca y observaba todo esto desde un árbol y dijo: no te engañes, en realidad no le dolió haber robado, le dolió haber sido sorprendido. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la fábula? El verdadero arrepentimiento cambia el corazón, el falso cambia la estrategia. Y en esta misma duda estaba el profeta Samuel, quien llevaba predicando años al pueblo de Israel. No sabía si estos de verdad se habían convertido y querían volver al Señor. Y de esto vamos a hablar hoy día. Las marcas de una conversión genuina.
Lo vamos a ver en 3 puntos, como dice nuestro pastor. Y el primer punto lo veremos del versículo 1 al 6, y es un arrepentimiento real. Hace varios capítulos que el profeta Samuel no aparecía. De hecho, hace varios capítulos ya que no se nombra por ninguna parte. Y aquí en este capítulo 7 él regresa predicando al pueblo de Israel, haciendo su labor de profeta, de intercesor, llamando al arrepentimiento a este pueblo, en este pueblo que en los últimos capítulos había sido severamente juzgado por el Señor, había sido derrotado con la pérdida del arca de Jehová. Y el texto nos dice que durante los últimos 20 años, desde que el arca había regresado, toda la casa de Israel se estaba lamentando en pos de Jehová, pero eso fue 20 años después solamente. Por lo tanto, Samuel se acerca a Israel, al pueblo, tomando en cuenta este lamento. Y es probable que Samuel llevara mucho tiempo llamando al arrepentimiento, predicando en diferentes lugares, hasta que siente que el pueblo probablemente ahora sí está arrepentido. Y Samuel, cumpliendo este papel de profeta, un papel después, hace un llamado triple al pueblo y les dice en el versículo 3: si en realidad ustedes están arrepentidos, número 1, quiten los dioses ajenos, los ídolos que estaban en Israel. Número 2, preparen su corazón. Y número 3, solamente sirvan al Señor. Y de esta forma ellos serían librados de la mano de los filisteos y el Señor volvería a ellos. Y el versículo 4 nos dice que los hijos de Israel obedecieron, quitaron los dioses ajenos y solamente sirvieron al Señor. Ahora, si nosotros nos damos cuenta a esta orden triple que dio Samuel, el texto nos dice que quitaron los dioses ajenos y solamente sirvieron al Señor. La parte del preparar el corazón no la nombra. ¿Y por qué? Porque esto no se puede ver a simple vista. Samuel no podía ver el corazón del pueblo. La preparación del corazón del hombre para vivir bajo la voluntad de Dios no nos corresponde a nosotros. Es imposible que las personas puedan ver si otra persona está realmente arrepentida. Y Samuel efectivamente no sabía si el corazón de ellos estaba preparado, pero la otra esposa la había cumplido. Las acciones del pueblo fueron externas, votaron a los ídolos, se dedicaron al Señor, pero el cambio interior todavía tenía que ser puesto a prueba. Y esto es lo que lleva al profeta Samuel en el versículo 5, a reunirlos en Mizpa. ¿Y qué hacen ellos? Ellos derramaron agua delante de Jehová y ayunaron y declararon públicamente: contra Jehová hemos pecado. El ayuno y el derramamiento de agua estaba asociado al luto. Era un dolor que ellos trataban de reflejar real hacia Dios. Entonces Samuel los ha llevado a la humillación, a la declaración pública, para ver si el arrepentimiento mostrado de forma externa también era interna. Y luego de esto el texto nos dice que él comenzó a juzgarlos y a liderarlos. Y hermanos, es bueno llorar y lamentarnos sobre nuestro pecado. Es normal, de hecho debería ocurrir. El arrepentimiento a menudo inicia de esta forma, con dolor, con conciencia de nuestra miseria. Pero un arrepentimiento real siempre presenta algo más radical que solamente llorar. Y es común pensar que cuando vemos a alguien estar triste, acongojado por el dolor de haber cometido un error, sentir de que está conmovido, este hombre realmente está arrepentido. Pero hermanos, lamentablemente nosotros podemos ser conmovidos hasta el suelo, hasta las lágrimas, y no cambiaran absolutamente nada. Eso tiene otro nombre: remordimiento, que no es lo mismo que el arrepentimiento. Entonces Samuel, con su llamado a dejar los ídolos y a servir al Señor, busca remover toda sospecha de un arrepentimiento superficial y los llama a responder de una forma más allá de una demostración emocional,
que cualquiera puede tener. Porque el arrepentimiento cristiano es algo tangible. No se detiene en un llanto, sino que se mueve en acciones concretas. Y hermanos, para los israelitas no era algo fácil dejar los ídolos de servir al Señor. Llevaban 20 años con estos ídolos, con ritos paganos. ¿Y por qué llevaban tanto tiempo con ellos? Porque probablemente sentían que los ídolos los estaban ayudando. Estos ídolos que hablan de los Baales, Astarot, tienen que ver con la cosecha, con el alimento, con la prosperidad. Eran los ídolos del pueblo de donde ellos habían tomado posesión. Y seguramente sentían que eran favorecidos, por algo no los dejaban, no se volvieron al Señor. Por lo tanto, la única forma de que ellos volvieran al Señor era que un cambio milagroso en su corazón se diera. Era la única forma de volver al Dios de Israel. Samuel sabía esto y por eso lo llamó al servicio exclusivo del Señor. Arrepentirnos genuinamente, hermanos, es una forma de prepararnos para la misericordia de Dios. No que gracias a esto obtenemos la misericordia de Dios, porque en esto no hay mérito. Pero hay que tener algo claro, hermanos. No hay salvación si no somos desechados, si no somos movidos a desechar genuinamente nuestros pecados y a buscar un cambio. Y generalmente nosotros como cristianos relacionamos el arrepentimiento con nuestra conversión, con el momento en que llegamos al Evangelio. Podemos decir, yo antes era, no sé, era un mentiroso, pensaba en mí, trataba mal a mi familia, pero ahora ya no. Yo me arrepentí de eso. Y eso ocurrió cuando me convertí. Y esto es correcto, hermano. Asociarlo al inicio está bien. Sin embargo, el arrepentimiento bíblico no se remite solamente a eso, sino que el Señor nos llama a una vida entera de arrepentimiento, que no consiste solamente en lamentar mi pecado, sino de crecer en el Espíritu. Un cristiano real, hermanos, va a tener arrepentimiento el resto de su vida, buscando destruir poco a poco su pecado y crecer en santidad, alejándose de las cosas que lo apartan de la voluntad del Señor, al mismo tiempo que se esfuerzan en crecer en santidad para parecerse más a Cristo. Eso es arrepentimiento también. Y como les decía, hermano, el arrepentimiento real es algo que el Señor inicia, pero que nosotros debemos hacer activamente. Y usted me puede decir, hermano, está bien, pero yo no tengo dioses, no tengo Astarot, yo no creo en nada para tener mejor cosecha ni prosperidad. Pero, hermanos, todos los que estamos aquí sabemos en lo profundo de nuestro corazón de que tenemos algo de qué arrepentirnos. Todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Tal vez no tienes un pecado escandaloso, quizás ni siquiera lo consideras un pecado. Es como una piedrecita en el zapato solamente. Pero es algo que no te deja avanzar como cristiano. Algo que no estás dispuesto a soltar fácilmente. Algo que quizás depende de tu felicidad. Y todos tenemos cosas así, hermano. Por eso te pregunto ahora, para que te lo respondas tú internamente, ¿de qué tienes que arrepentirte? ¿A qué te llama el Señor a arrepentirte? ¿Qué toma el lugar del Señor en tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu esposo, tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿El sueño que tienes que cumplir sí, o si no, no tiene sentido la vida? Muchas de estas cosas, hermanos, son buenas. Amar a nuestra familia corresponde. Dar la vida por nuestros hijos corresponde. Trabajar bien, ascender en un cargo, si es posible, es una bendición. Pero solamente hasta el punto en que no interrumpe el servicio exclusivo al Señor. El vivir una vida de arrepentimiento. Y Jesús es muy explícito en eso. Él nos dice en Mateo 10, 37, 38:
El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, eso es, el que no vive arrepentido y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, hermanos, tal como hizo Samuel con el pueblo de Israel, nosotros hoy día somos llamados a un arrepentimiento genuino, a dejar de lado a nuestros dioses, a servirle solamente al Señor mientras Él mismo prepara nuestro corazón. Y esta es la primera marca de la conversión que vemos en el texto. Esto nos lleva al segundo punto, hermanos, el don divino de la fe. Versículos 7 al 11. Los filisteos oyeron que los israelitas se encontraban en Mizpa reunidos y volvieron a atacarlos. Y mientras le estudiaba este texto había un comentario que decía, porque sí, los filisteos siempre oyen. Si ustedes van leyendo, los filisteos oyeron, los filisteos oyeron, los filisteos van, están como esperando para acechar al pueblo. Y cuando oyeron esto, el pueblo se llenó de temor a ser masacrados tal como la última vez habían sido cuando perdieron el arca. Pero ahora no tenían el arca cerca de ellos. El arca estaba en otro lugar. No lo tenían los filisteos, pero estaban en otro lugar. No estaban con la presencia del Señor. Entonces, ¿qué tenían? A Samuel. Y dicen, no ceses de clamar por nosotros para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces Samuel hace un holocausto al Señor, clama al Señor y éste le oye. El texto en el versículo 10 nos dice que Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Esta vez ganaron. Y no podemos evitar comparar el desarrollo de esta batalla con la última batalla que encontramos en el capítulo 4, donde ellos usaron el arca como amuleto, fueron derrotados y la perdieron. Esta vez no tuvieron nada más que aferrarse que a la intercesión del profeta y a la oración. Tuvieron que usar la fe y solo apelar a la misericordia de Dios. Ya no tenían nada más de qué agarrarse. Y esto es algo que nosotros podemos encontrar con mucha frecuencia en nuestra vida, hermanos. Ser despojados de lo que nosotros podríamos poner nuestra confianza. Ser quitados de nuestras fuentes de alivio. Vernos completamente solos, sin tener más remedio que ir a la oración y a la misericordia de Dios. ¿Quién podría decir que no le ha ocurrido esto alguna vez en la vida? Aquí no hay nada más que apelar a la fe. Y aquí es donde la fe verdadera aparece. Y aunque la fe en este texto parece algo posterior al arrepentimiento, en realidad ocurre antes. Porque sin fe no hay arrepentimiento. La fe es un don divino y el arrepentimiento es su fruto y nuestra respuesta voluntaria. Y la teología, cuando nosotros encontramos fe y arrepentimiento, hablamos de una verdadera conversión. Hablamos de que una persona ha sido transformada por el Señor. Y esto es lo que encontramos nosotros en el pueblo de Israel: fe y arrepentimiento. De esta forma ellos respondieron al llamado de Samuel. Botaron los ídolos, se volvieron al Señor. Ellos estaban en este lugar en Mizpa para orar, para mostrar su dolor por la falta del Señor. No estaban listos para pelear. No era el mejor momento para ser atacados. No tenían armas, probablemente estaban con ayuno, o sea, estaban sin fuerzas. Entonces, ¿qué más tenían que la fe? Y la fe es imposible de ver en los ojos humanos, por lo que hasta este punto nosotros podíamos desconfiar del arrepentimiento de los israelitas. Sin embargo, esta fe genuina, esta marca de la conversión apareció.
que confiaron solamente en la misericordia de Dios para ser liberados de los filisteos. ¿Y qué ocurre aquí? Que el Señor contesta de inmediato y les da la victoria. No porque se lo merecieran, hermano. 20 años rechazando a Dios. Perdieron el arca porque la usaron como amuleto. Y ni siquiera movieron un solo dedo para ir a buscar el arca. El arca regresó sola, salió solo del campamento de Filisteo. ¿Qué hicieron los israelitas? Nada. Entonces, por supuesto, no merecían ser librados por el Señor. Pero fueron ayudados porque el mismo Señor los había preparado para recibir la misericordia. Los había traído de vuelta. Había puesto una fe salvadora en sus corazones. Los había llevado al arrepentimiento. Y ahora sí estaban listos para dejar los ídolos. Ahora sí estaban listos para ser liderados por Samuel. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos vivido algo parecido? ¿Cuántas veces hemos tenido que poner nuestra fe en acción? Cuando los problemas de la vida son fáciles, podemos recurrir a diferentes soluciones y muchas veces ni siquiera tenemos que orar. No hay ni que acordarse del Señor para algunas cosas que nos ocurren. El dinero, por ejemplo, nos ayuda mucho. Otros dicen que tener amigos es mejor que tener dinero, que los amigos tienen otro tipo de alcance. Pero no es en el miedo y en el dolor real donde vemos realmente la fe que Dios ha puesto en nosotros. Hay una historia que contaba muchas veces del pastor MacArthur, que su esposa tuvo un accidente muy grave, se dañó una vértebra y lo más probable era que iba a quedar tetrapléjica. Y a él lo llevan en un helicóptero al hospital para ver qué podían hacer por ella. Y él dice que lo único que hacía era cantar himnos y sentía una tranquilidad que en su vida había sentido. Y él decía, esto que yo siento ahora no es mío. Esta es la fe que ha puesto en el Señor y que está saliendo ahora, que está en mi alma. Esa es una fe de verdad, la que ponemos nuestra confianza en Él. Pero es en estos problemas más grandes donde nosotros sacamos esta templanza que en realidad no nos pertenece. Donde nuestro único recurso es la oración y oír la palabra de Dios. Y hermano, cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos preocupados en una semana, no nos limitamos solamente a orar aquí en el culto, en el crece. Tampoco no nos limitamos a orar quizás antes de dormir como acostumbramos, sino que en el trabajo estamos clamando. Donde nos acordamos, estamos clamando. Y cuando pasamos conectados con el Señor, es como que hay una conexión mucho mayor. Y esa acción, hermano, es la fe. Y es una fe que no es tuya. Es que Dios ha puesto en ti. Es Dios actuando en ti, preparando, trabajando en tu vida para que te acerques más a Él, para que vivas bajo su voluntad. Y ese deseo que nace en ti de servir mejor al Señor es el arrepentimiento, es el fruto de la fe. Hay una frase de C.S. Lewis que resume muy bien esto. Y dice, estoy seguro de que Dios no hace esperar a nadie a menos que vea que es bueno para Él esperar. Eso significa que es bueno para nosotros crecer con esto. Las aflicciones que vivimos en la tierra nos llevan a orar. Y siempre son una bendición, decía también Charles Spurgeon. Israel en su desolación y sufrimiento se vio bendecido. Se volvió realmente el Señor. Recibió su misericordia. La fe y el arrepentimiento son marcas genuinas en la conversión. Pero aún podemos añadir una marca más. Y ese es nuestro tercer punto, que lo veremos del versículo 12 al 17. Y aquí vemos las marcas de la gracia nos ayudan a perseverar. Luego de la abrumadora victoria de Israel sobre los filisteos, gracias a la ayuda del Señor, tenemos que solamente no fue una victoria militar o una victoria aislada, sino incluso que las ciudades que habían perdido anteriormente fueron restituidas.
desde Cron hasta Gat. Y el texto nos dice que tuvieron paz. Luego tomó Samuel una piedra en aquel lugar, la puso y dijo: Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. No, la piedra no significa eso, significa piedra de ayuda en realidad. Y dice: la pongo aquí, esta piedra de ayuda, porque Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es la explicación de por qué él coloca este monumento. Y claramente aquí Samuel intenta conmemorar la ayuda obtenida del Señor en esta batalla, pero ese hasta aquí tiene un significado aún más amplio. Porque lo que Israel había recibido hasta este punto no solamente era una victoria, una misericordia aislada, una misericordia presente, sino que es una cadena entera de misericordias. Desde la esclavitud de Egipto, la providencia en el desierto, las muchas victorias que habían tenido hasta lograr establecerse en la tierra prometida, el agradecimiento de Samuel al Señor y el simbolismo de la piedra de ayuda era mucho más profundo que una simple batalla. La frase "hasta aquí nos ayudó Jehová" suena muy bonita, suena hermosa, pero si nosotros nos acercamos más al contexto de Israel en este momento, debemos recordar lo que dijimos al principio. Israel había sido masacrado, había perdido ciudades, había perdido el arca todavía no volvía completamente hacia ellos, estaba en otra parte. Entonces, si yo fuera israelita, y como además de israelita, pecador, ¿no? Yo me preguntaría: ¿dónde estuvo la ayuda del Señor en todas estas circunstancias? ¿Cómo que hasta aquí nos ayudó el Señor si nos ha ido súper mal? Quizás hasta mi familia ha muerto anteriormente y ahora viene Samuel y dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hoy día sí, pero ¿y antes? Y la respuesta a esto es que Samuel consideraba las derrotas de Israel, el sufrimiento de Israel, también como una ayuda. Una ayuda a que el pueblo se conociera a sí mismo, a que conociera sus pecados, a que conociera las consecuencias de estar lejos de la mano de Dios. Por lo que el agradecimiento de Samuel al Señor, este Ebenezer, implicaba la ayuda en las bendiciones, pero también la ayuda en la forma del dolor. Samuel busca que la piedra como monumento sea un recuerdo constante de las misericordias pasadas y presentes del Señor. Y Samuel sabía, y el Señor también, que nuestra memoria ayuda mucho a perseverar en la fe y en el arrepentimiento constante. Las cosas significativas de nuestras vidas son difíciles de olvidar. Por ejemplo, el día en que nos casamos. Yo me acuerdo del primer día que fui al colegio. No fue un día muy agradable porque mi mamá se olvidó de ir a buscar. No me puedo olvidar de eso. Se lo recuerdo cada vez que voy. El día en que nacen nuestros hijos. El primer día que trabajamos y que aunque estudiamos un montón de años no tenemos idea qué hacer en el trabajo. El primer sueldo que lo gastamos en pura lecera. En cosas más tristes también, como cuando perdemos a un familiar. Son cosas que quedan marcadas en nuestra vida, marcadas en nuestra mente. Y no solamente por los sentimientos que tuvimos en ese momento, sino por lo simbólico de cada una de estas situaciones en nuestra vida. Muchas veces el recuerdo de lo que hemos vivido nos ayuda a seguir adelante. Es difícil olvidar algo que realmente nos importa. Entonces, hermanos, hermana que está hoy día presente, ¿cuántas piedras de ayuda has tenido tú en tu vida? ¿Cuántos Ebenezer has tenido en tu vida? ¿Cuántos recuerdos de la misericordia de Dios que ha tocado tu puerta? Cuando te has alejado de Dios, pero sin merecimiento de su misericordia rodeándote. Como decía
David, la misericordia de Dios te persigue. Estoy seguro que estás pensando en algo específico en este momento. Esa es una piedra de ayuda, un memorial de la bendición del Señor. Y las otras que han sido de dolor también son piedras de ayuda. Esas que duelen, que nos han hecho sufrir, pero al mismo tiempo nos han hecho crecer en santidad en el Señor. Y al igual que los israelitas nos han enseñado quiénes somos, cuánto pecado tenemos en nuestra vida y cuánto necesitamos ser salvos. Y por esas piedras también tenemos que dar gracias, tal como lo hizo Samuel. Y estos memoriales están para nosotros como sustento de nuestra fe, como gracia para perseverar en el Evangelio. El Señor las ha puesto ahí para que recordemos quién es Él y que nosotros somos su pueblo amado. Entonces, otra marca es la perseverancia. Samuel hace el memorial en Ebenezer y dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y muy probablemente en el corazón y en el pensamiento de Samuel había incertidumbre por este pueblo tan malo. No sabía si habría más misericordia de Dios para ellos. Y es por esto que el texto, en el versículo 15, nos relata el oficio de Samuel como profeta, como juez. Y nos dice que desde Betel, Gilgal y Mizpa y Ramá, él hacía como un circuito. Y esto corresponde al corazón del territorio de Israel, por lo que todas las tribus de la tierra prometida podían acercarse a oír a Samuel, a escuchar su enseñanza, su juicio. ¿Y Samuel qué quería hacer con esto? Asegurarse de que el pueblo viviera bajo la voluntad del Señor, que perseveraran. Y el texto nos dice que así fue hasta su vejez. Durante todos sus años de vida, los filisteos no pudieron con Israel. Y él siguió intercediendo, orando por el pueblo, tal como lo había hecho en Mizpa. Ahora, hermanos, ya no existen profetas como Samuel. El arca no solamente está lejos de Israel, sino que está desaparecida hace 2600 años. Pero la intercesión de Samuel solamente era un reflejo de lo que hace Cristo hoy por nosotros. Y si recordamos, volviendo al texto, al versículo 9, cuando Samuel oye el clamor del pueblo, rogándole que intercediera por ellos, el profeta presentó un holocausto, un sacrificio y una oración al Señor. ¿Les suena conocido eso? Lo que hizo Cristo hace 2000 años fue mucho más allá. Él mismo fue el sacrificio. Él entregó su vida para que cuando estuviera al lado del Padre, orara por nosotros. Lo mismo que hizo Samuel. Samuel, hermano, ni siquiera era un sacerdote y el Señor le oyó. Jesucristo es el Hijo de Dios y nuestro sumo sacerdote. Y hace lo mismo que hizo Samuel junto con su sacrificio eterno. Él ora por ti día y noche, todos los días de tu vida, para que la misericordia de Dios te acompañe siempre. Para que no te olvides de las piedras de ayuda, para que digas Ebenezer con seguridad, que no solamente hasta aquí te ayudó Jehová, sino que Él mismo te sostendrá hasta que Él regrese. Su obra debe venir a tu memoria constantemente para que vivas una vida convertida, llena de fe, de arrepentimiento constante, para que perseveres con los santos hasta el día que Él te llame o que el Señor regrese. Y estas son las marcas de la conversión genuina, las marcas que ha dejado el Señor en su pueblo, el que fue comprado por su Hijo Jesucristo, que es la gran piedra de ayuda, la roca de nuestra salvación. Él es el memorial perfecto, el que nunca puede desaparecer de nosotros, el que tenemos que vivir recordando y confiando en la misericordia del Señor, porque Él tiene misericordia de nosotros. Él nos ama. Él es nuestra piedra de ayuda, hermanos. Entonces podemos decir, hasta
hasta aquí nos ayudó Jehová.